Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. El 17 de junio de 1972, hace exactamente 50 años, 5 personas fueron detenidas por intentar robar en la sede del Partido Demócrata situada en el complejo Watergate, un evento sin aparente importancia que, sin embargo, ocultaba una realidad mucho mayor: el espionaje por parte del equipo de campaña del presidente Richard Nixon a sus rivales políticos. En la crónica de historia de esta semana repasamos cómo fue el escándalo político más importante de la historia de Estados Unidos. En junio de 1972 apenas faltaban unos meses para las elecciones de noviembre, en las que el presidente republicano Richard Nixon buscaba la reelección frente al demócrata George McGovern. Es en este contexto en el que, en la madrugada del 17 de junio, 5 personas fueron detenidas por allanar las instalaciones del Partido Demócrata. Al caso apenas se le dio importancia, pero empezó a llamar la atención de 2 jóvenes periodistas del Washington Post, llamados Bob Woodward y Carl Bernstein. Para estos 2 periodistas era llamativo que entre los 5 detenidos estuviera James McCord, un antiguo miembro de la CIA y jefe de seguridad para la campaña de reelección de Nixon. Las investigaciones se centraron en averiguar la relación de estas personas con los conocidos como hombres del presidente, figuras cercanas a Nixon que tenían un gran poder. En este proceso fue fundamental la ayuda de algunos funcionarios, entre los que destaca el confidente conocido como Garganta Profunda, un miembro de la cúpula del FBI que años más tarde se descubriría como Mark Felt. Las investigaciones arrojaron luz sobre una campaña de espionaje orquestada desde la Casa Blanca que tenía la finalidad de conocer todo sobre los rivales políticos del presidente Nixon. Esta información sería útil para atacarlos y extorsionarlos y facilitaría la reelección. Un escándalo que llegó a las portadas del Washington Post en septiembre de 1972, pero que apenas tuvo relevancia mediática. De hecho, Richard Nixon obtuvo una victoria aplastante en las presidenciales de noviembre y fue reelegido. Pero el caso no moriría aquí, ya que en el juicio contra los 5 detenidos se revelaría información importante sobre el escándalo. En enero de 1973, los 5 acusados se declararon culpables de los cargos de robo y allanamiento, pero uno de ellos, James McCord, decidió enviarle una carta a la jueza encargada del caso, asegurando que había recibido presiones y amenazas a su familia para que se declarara culpable. Unas palabras que sí llamaron la atención de toda la prensa estadounidense y que levantaron las sospechas. Durante los meses siguientes, la presión al entorno de la administración Nixon aumentó, hasta que el Congreso decidió abrir una investigación sobre lo sucedido. Una cuestión que hizo reaccionar a Nixon, que se vio obligado a despedir a algunos de los altos cargos políticos que lo rodeaban, afirmando que habían sido renuncias. Hoy, en una de las decisiones más difíciles de mi presidencia, acepté las renuncias de 2 de mis asociados más cercanos en la Casa Blanca, Bob Haldeman y John Ehrlichman, 2 de los mejores servidores públicos que he tenido el privilegio de conocer. Pero estas personas, al sentirse traicionadas, decidieron revelar que el mandatario grababa todas las conversaciones que mantenía en el despacho Oval. La cuestión de estos audios se volvió un tema prioritario para conocer si la Casa Blanca estaba o no involucrada en el escándalo Watergate. La tensión se elevó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos solicitó al presidente que entregara esas grabaciones y este se negó, causando un conflicto institucional sin precedentes para esa época. Tras varias negativas, Nixon entregó de forma parcial las cintas y después de que se descubriera que aún faltaban grabaciones, se vio obligado a entregar la totalidad del contenido. Lo revelado en los audios fue un escándalo de proporciones históricas. Nixon no solamente había intentado espiar al Partido Demócrata, sino que durante el inicio de las investigaciones del caso Watergate trató de usar a la CIA para torpedear cualquier indagación que pudiera hacer sobre el tema el FBI. Esta cuestión hizo que perdiera el apoyo de su propio partido y que se iniciara un proceso de impeachment que finalmente no se ejecutó, ya que Richard Nixon dimitió como presidente el 8 de agosto de 1974.
Nunca he sido un desertor. Dejar el cargo antes de que termine mi mandato es abominable para todos los instintos de mi cuerpo. Pero como presidente debo anteponer el interés de Estados Unidos. Por lo tanto, renunciaré a la presidencia a partir del mediodía de mañana. El vicepresidente Ford prestará juramento como presidente a esa hora en esta oficina. A pesar de todo, Nixon no enfrentó ningún cargo, ya que un mes después fue indultado por su sucesor, el vicepresidente Gerald Ford. Aunque en total, hasta 48 personas del entorno del presidente fueron condenadas a diferentes penas de prisión. El escándalo Watergate fue uno de los episodios políticos más destacados en Estados Unidos e hizo que Richard Nixon fuera y siga siendo el único presidente que ha dimitido en toda la historia de su país. Por su parte, Bob Woodward y Carl Bernstein recibieron el premio Pulitzer y demostraron la importancia que tiene el periodismo independiente como mecanismo de control en una democracia. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.